Vamos a leer del verso 27 al 34 alternadamente, mis hermanos. Además, bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Contentos y felices porque Él nos tiene en su casa. Amén. Por la gracia del Señor nos da este privilegio maravilloso de poder reunirnos una vez más. Aleluya. Disfrutando ahora todos estos días que pasaron atrás. Aleluya, días gloriosos, maravillosos, y ahora que estamos en la casa del Señor, pues sentimos la presencia de Dios por su misericordia y su bondad. Amén. Quiero hablar bajo el tema, porque el día de hoy vamos a estar participando de la Cena del Señor, y vi la oportunidad para hablar de este tema muy importante. ¿Qué significa tomar la Cena del Señor indignamente? ¿Cómo es entender cuando hay cuando se toma o se participa de la cena del Señor de una manera indignamente? Entonces, hermano, quiero que vaya conmigo a la palabra. ¿Ya lo tiene, hermanos? 1 Corintios 11, 27. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra alternadamente, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Bendita sea la palabra del Señor. Cierra los ojitos, hermanos, oramos a Dios. Padre eterno, Padre de amor y misericordia, poderoso y buen Dios, alabamos y bendecimos tu nombre en esta tarde, porque un privilegio maravilloso que usted nos brinda de estar en tu casa. Queremos darte muchas gracias, eterno Dios, por este momento, esta tarde, Señor, que, aleluya, este día usted extendió su mano milagrosa y maravillosa, sustentando nuestras vidas, sustentando nuestras almas, guardando y protegiendo nuestras vidas, aún del peligro de la muerte. Queremos darte muchísimas gracias, Padre bueno. Esta tarde hemos leído tu poderosa palabra, que son estos versículos que hablan claramente a tener una vida preparada, Señor, ya que el día de hoy, por tu voluntad y tu gracia, estaremos participando de la cena del Señor, la Santa Cena, y te damos gracias, Señor, por eso. Gracias por el sacrificio de Cristo, que nunca se nos olvide, Señor, que ese precio fue tan alto, y ahora nosotros obtenemos redención, salvación y el perdón y la vida eterna, la promesa, para poder, aleluya, estar reunidos en este lugar disfrutando de tus beneficios, pero también lo hacemos en obediencia a tu mandamiento, que el mismo Señor Jesucristo nos dice: haced esto en memoria de mí. Así es que en esta tarde, Señor, ponemos este servicio en tus manos. Aleluya, toma el control de mi vida, toma el control de mis palabras. Cada palabra que salga de mi boca no sea, Señor, de vana palabrería, sino que sean de edificación, de consuelo y de exhortación para cada uno de nosotros, comenzando por mí mismo, y así, Señor, todos salir bendecidos. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que se han esforzado, están aquí presentes, Señor. No es fácil, tal vez tuvieron un día, aleluya, un día difícil, no lo sabemos, pero usted que conoce los corazones, Dios mío, ahí consuele con tu palabra cada una de nuestras almas. Te lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto decimos aleluya? ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Siéntese en esta tarde, mis hermanos. Alabe el nombre del Señor. Alabemos el nombre de Cristo. Bien, ¿qué significa tomar la cena del Señor indignamente? ¿Saben qué, hermanos? Estos son temas de doctrina para la iglesia. Aquel que ha sido salvo, aquel que ha entregado su corazón a Cristo, aquel que ha entregado su caminar al Señor,
aquel que ha renunciado al mundo, aleluya, pues hay una base que tenemos que estar para afirmarnos cada día más, e ir, aleluya, creciendo en el camino del Señor. Dios nos manda, hermanos, que cada día seamos transformados. Dios nos manda que no solamente aceptamos a Cristo y ahí ya se paró todo, no, es cuando comienza una nueva vida. Dice la palabra del Señor que debemos andar en nueva vida o en novedad de vida, que significa, hermanos, cada día ir aprendiendo algo de la palabra, cada día ir aprendiendo un mandamiento, cada día ir enderezando, que Dios vaya enderezando nuestros pasos, ¿verdad que sí? Porque reconocemos que de donde venimos, de donde nos sacó el Señor, estábamos todos torcidos, estábamos todos perdidos, estábamos todos sin remedio. Pero cuando llega Cristo, Dios nos quiere hacer, aleluya, diferentes, ¿verdad? Ya no somos igual, ya no debemos ser el mismo que éramos antes. Ahora, hermanos, debemos ir cada día mejorando. Y aquí el apóstol Pablo, bueno, nos exhorta, nos dice y nos enseña por medio de la palabra el participar de la cena del Señor, el comer del pan y de la copa del Señor, que por la gracia del Señor en este lugar se hace cada fin de mes, ¿verdad? Usted lo sabe, y nos debemos preparar para ello, ¿verdad? Pero muchas veces, hermano, no entendemos a qué se refiere la palabra cuando dice que debemos de tomar, que no tomemos la cena del Señor indignamente. A veces uno se va al extremo en decir, ¿sabes qué? Toda esta semana, si no te santificaste, no pases, ¿verdad? Y eso no es bíblico, hermano, porque la santificación es todos los días, ¿verdad? Y es que basamos nuestra enseñanza a veces, hermano, en el libro de Éxodo, cuando el Señor le dice a Moisés, dile al pueblo que se santifique por 3 días, ¿verdad que sí? A ver, bueno, ya estuvimos aquí 3 días, pero no quiere decir que esto ya nos santificó y otro día vivimos igual. Si en 3 días ayunamos o en 3 días dedicamos tiempo para el Señor, ya nos relajamos, ya no pasa nada, ya hasta el otro fin de mes. No, esto debe ir creciendo. Dice la Biblia que el cuerpo se va desgastando por fuera, pero por dentro se tiene que ir renovando. A ver, hermanos, y esa renovación viene por medio de la palabra del Señor, por medio del Espíritu Santo, y es una renovación que requiere cambios, ¿verdad? Algo que se va a renovar es porque le van a meter herramientas, ¿verdad que sí? A ver, si usted tiene una camisa sucia y percudida y usted la va a renovar porque la quiere limpiar acá, pues le va a tener que echar químico, le va a tener que echar alcohol, cloro o algo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que le quite aquella mancha. Así nuestra alma, así nuestra vida tiene que ir renovándose cada día. Y estos versículos que leímos, del verso 27, el verso 34, es una secuencia, por así decirlo, hermano. Aleluya. Y vemos que el apóstol Pablo, todo el capítulo 11, habla, hermano, con doctrina hacia la iglesia. Cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debemos de vivir, y más, hermano, se basa por más de la mitad del capítulo, se va hablando, hermano, tocante a lo que es la cena del Señor. Es un tema muy importante, es un tema muy especial, muy delicado también, porque le digo que muchas veces, hermano, a veces, incluso, hermano, muchos por cualquier cosa, hermano, no pasan a tomar la cena del Señor. No pasamos, lo dejamos así, hermano, y eso también habla de indignidad. Eso también habla que lo hacemos indignamente porque, aleluya, es un mandamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas recomendaciones que el apóstol Pablo nos da son exhortaciones directas a nuestra alma, hermano. Pero también, hermano, aleluya, vemos que el apóstol Pablo claramente dice, hermano, del verso número 17, ahí mismo en ese capítulo, habla, hermano, tocante a lo que la iglesia en Corinto estaba pasando. Y la iglesia en Corinto lo que hacía, hermano, era que estaba haciendo una mezcla. Hacía como una mezcla, hermano, en cuanto a lo que era la cena y en cuanto a lo que era comida o comer. Que había una mezcla terrible. Lamentablemente hoy en día es lo mismo. Muchas iglesias o muchos cristianos, hermano, hacemos una mezcla. Queremos hacer una mezcla y decir, aleluya, que esto está bien y también adaptar otras cosas. O, aleluya, ir adaptando cosas del mundo o de otras iglesias que se mundanalizaron y queremos también, hermano, aleluya, mezclarlas. Dice el apóstol Pablo, claramente les exhorta, hermano, tan terriblemente les exhorta, aleluya, y por eso del verso 23 al verso 26
vemos que él aclara cómo es el proceso y cómo son los pasos que se deben de dar, hermano, cuando tomamos la cena del Señor, ¿verdad? Y el apóstol lo dice claramente, porque yo recibí del Señor. Ahora, el apóstol Pablo, él no estuvo cuando los apóstoles, hermano, estuvieron en aquel lugar con Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo en aquel aposento alto, él dice que tomó el pan, lo partió y dio el vino, a la copa de vino. Él no estuvo allí, pero bien maravilloso, hermano, porque el Señor no quiso, hermano, que se borrara ese mandamiento, y él vino y se lo reveló al apóstol Pablo. ¿Verdad que sí? Y vemos que el apóstol Pablo, con dedicación y con, aleluya, entendimiento, pero también con preocupación, fíjese, hermano, porque lo que le dice a los corintios es algo terrible. A ver, pero también es para nosotros, porque la iglesia de Corintios pasó hace muchísimos años. Ahora somos nosotros la iglesia de Cristo. Si en verdad queremos ser la iglesia de Cristo y queremos, aleluya, vivir para Dios, tenemos que acatar la ley que el Señor nos da. Entonces vemos, hermano, hoy en día estamos viendo cómo mucha gente toma de la cena del Señor, participa de la cena del Señor, hermano, sin discernir, indignamente. Por eso es de suma importancia para usted y para mí saber y también aclarar esto, hermano, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, hermano, antes de participar de la cena del Señor. Como le digo, es un tema delicado porque es un momento especial que tenemos que tomar todos en cuenta, pero también, hermano, que habla para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestro cambio, para fortalecer, aleluya, nuestra vida espiritual, para crecimiento espiritual en todas nuestras vidas. Por eso, hermano, el apóstol aquí, aleluya, habla fuertemente a la iglesia de Corintio y le da una reprensión tan terrible. Como le digo, esta iglesia había mezclado lo que era cenar, comer, con pensar que eso era la cena, la comunión con Dios. Pero quiero que vaya conmigo allá al verso 17, para que vea más en contexto lo que el apóstol le dice a la iglesia. Dice, pero al anunciado esto que sigue, no os alabo. Ahora, en versículos antes, ¿por qué lo dice el apóstol Pablo esto? Es porque en versículos antes, hermano, él, vamos a decir, reconoce la obediencia en ciertos, aleluya, mandamientos o ciertas cartas que el apóstol Pablo les había mandado, y él los exalta, le dice, ¿saben qué? Están bien, haciendo bien. Pero llega un momento, un punto importante y crítico en la iglesia que le dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ya con eso deben de quedar desarmados los hermanos cuando leían esta carta, ¿verdad? Fíjense lo que dice el verso 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Mire, hermano, qué terrible. Se había convertido en una falta de respeto, más unos a otros, pero más al Señor. Se había convertido en un momento en el cual, aleluya, no hacían diferencia. Había mucha burla, había mucha falta de respeto. No sé si usted conozca gente, hermano, que de todas se chiste, de todas se burla. Se está hablando del evangelio, se está hablando de todas se burla, se ríe. No hay respeto, no hay seriedad en las cosas de Dios. Vive una vida, hermano, de burla, no vive de chiste. Y me imagino aquí el apóstol por eso les exhorta claramente, porque dice, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Dios mío, ¿cómo estaría esta iglesia, hermano? ¿Se puede imaginar? Entonces, aleluya, la Sagrada Escritura nos ordena, hermano, que todas las cosas que son sagradas, hermano, que han sido consagradas para Dios, tenemos que respetar. Amén. Todo lo que usted ve aquí, las bancas, todo es consagrado para Dios. Tenemos que respetar, hermano. Muchas veces, aleluya, hay lugares donde los niños rayan las bancas, le pegan chicles abajo de las bancas, están bien entrados y como ya no pudieron cantar porque se estaban lavando con el chicle, mejor las sacaron, nos pegaron abajo de la banca. Hermano, hacen, no sé, agarran los instrumentos, hermano, y muchos se los llevan hasta a tocar en el mundo. De veras, eso está terrible. Los micrófonos los agarran como si nada, los prestan a quien sea, o sea, pero dice la Biblia que todo lo que es consagrado para Dios tiene que merece respeto. Igual, hermano, este instrumento, esta práctica que hacemos de la cena del Señor tiene también mayormente su respeto. Tenemos que dedicarnos siempre, hermano, a respetar a Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra indignamente?
Cuando hablamos, hermano, de participar de la cena del Señor indignamente, esta palabra tiene un significado. No quiere decir, o no significa más bien, hermano, que tomar la cena indignamente es porque, es que yo lo voy a tomar porque sí soy digno. No. Esta palabra indignamente representa otra cosa. Según el diccionario dice hacer algo o tratar un asunto sagrado sin respeto, sin darle el mérito que corresponde o también se le resta importancia. Sí, me ha tocado estar en lugares donde, aleluya, el pastor, o vamos a decir así, dan la cena, hermano, pero a todo mundo, o sea, no importa quién, usted se la toma, pues sí, traga, Dios me libre. Usted se la toma, no le importa, y no es así. Porque la gente va creando, hermano, un conformismo, va creando la gente, hermano, un falso conocimiento, un mal entendimiento, ¿verdad? ¿Qué hace con respecto a la gente católica, verdad? Pero ¿qué hace la religión católica? ¿Verdad? Van en la mañana y muchos van hasta, me atrevo a decirlo, hermano, que van hasta crudos de una borrachera anterior. Y llegan ante el cura y abren la boca y saltan la galleta y un trago de vino, ¿verdad? Y ya, están muy consagrados, muy golpe de pecho, pero saliendo, hermano. Usted los puede ver y no los criticamos, es la vida del pecado de ellos, ¿verdad? Obviamente, los puede ver usted en fiestas, en parrandas, siguen igual pecando, saliendo todavía de la iglesia y van a pecar. Entonces, eso a veces a la iglesia evangélica la traemos a la costumbre, porque, hermano, tenemos que tener una base, tenemos que tener un fundamento, tenemos que saber lo que estamos haciendo. Amén. No solamente es ese sacrificio de Cristo y que nadie nos explique nada, bueno, y nos comemos sin discernir, o vamos a decir así, indignamente. Pero la palabra indignamente significa hacer algo o tratar un asunto sagrado sin respeto, sin darle el mérito que corresponde, o también restarle importancia. En otras palabras, es como cualquier cosa, no, esto es bien delicado delante de la presencia del Señor. Por eso, en su contexto, el apóstol Pablo, hermano, encara a esta iglesia, los versículos que leíamos, y el primer punto que enfatiza, hermano, el apóstol Pablo, vemos el verso 18, dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, dice, no para comer, no, como iglesia, oigo que hay entre vosotros, hay entre vosotros ¿qué? ¿Qué hay? Dígalo fuerte, ¿qué hay? Divisiones. Esa es una de las cosas, hermano, con la cual nosotros podemos tomar la cena del Señor dignamente. Que entre nosotros mismos, hermano. Ahora, quiero hablar primero del aspecto humano. Porque, aunque usted no lo crea, puede haber gente que no se hable en la iglesia. No estoy hablando de aquí, aquí todos nos hablamos, ¿verdad? A ver, gloria al Señor. ¿Sí? A ver, voltea con su hermano, a que no le quiere hablar. La hermana volteaba ahí. No, claro. Todos nos hablamos, nos saludamos y nos da gusto verle en la casa de Dios. Pero aquí en la iglesia, dice el apóstol Pablo, que había divisiones. Aunque tal vez, hermano, podamos verlo de esta manera, que estamos peleados, que a quién no me parece, que me dijo esto, o habló mal de mí, o me levantó un chisme, una calumnia, o hay tantas razones por las cuales podríamos dejarnos de hablar. Claro que sí. Pero gloria a Dios, porque aún así nosotros aquí nos toleramos, hermano, porque la palabra nos lo enseña, ¿verdad? A ver, hermano, ¿se imaginan que no hubiera tolerancia, que no nos toleráramos a nadie? Pues obviamente por cualquier razón nos enojaríamos, haríamos pleito. Otros ya se fueron de la iglesia. ¿Por qué? Porque pues, se sienten aludidos, se sienten mal, lo que sea. Pero bueno, entonces vemos que dice el apóstol que hay divisiones, y es una de las razones por las cuales cuando pasas a tomar la cena del Señor indignamente, hermano, es porque no has arreglado esa división. No hemos arreglado esa enemistad. No hemos arreglado esa división, eso que nos está dividiendo. Recordemos que la palabra en capítulo 12 y adelantito, hermano,
Dice la palabra que somos un cuerpo en Cristo. Y el cuerpo de Cristo es uno, ¿verdad? Pero tiene muchos miembros, ¿verdad que sí? A ver. Y eso es lo interesante, eso es lo importante. ¿A poco porque el ojo dice, no soy mano, no soy del cuerpo? Claro que no. Ahí leanlo adelantito, en el versículo 18 en adelante, de 17 en adelante, del capítulo 12 de 1 Corintios, habla de la unidad del cuerpo. Entonces, hermano, como cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que estar unidos. Ahora, hermano, pero yo pienso, hermano, que eso no es tan relevante, el que yo no le hablo a mi hermano. Estoy hablando del aspecto humano, primeramente. Pero de ahí, hermano, se va creando y se va haciendo, hermano, el efecto espiritual. Que ahora las divisiones no son porque hablaste mal de mí o porque me dijiste algo, me insultaste o te insulté, que como vuelvo a repetir, somos tolerantes en eso porque ya hemos entendido, hermano, que nadie somos perfectos, ¿verdad que no? A ver, o levanta la mano que es perfecto aquí. Levanta la mano, a menos que alguien se llame perfecto, ¿no? A ver. Y quiero recalcar esto y aclararlo. Cuando habla de indignamente, no está hablando, hermano, que si participando en la cena del Señor es porque soy digno. Mira, hermano, aquí es donde comienza el verdadero entendimiento. Aquí es donde comienza la base y el verdadero reconocimiento, hermano, de saber por qué lo hacemos. No porque seamos dignos, porque nadie es digno, mis hermanos. Nadie es digno de pasar y como para tomar la cena, así. No, solamente es Dios mismo, Jesucristo nos hace dignos o nos da la oportunidad, hermano, de pasar, pero solamente por su gracia y su misericordia. No porque, aleluya, yo me santifiqué, hermanos. Jueves ayuné, viernes desayuné, sábado ayuné, domingo también ayuné, porque no me daba nada hasta las 3 de la tarde. Me daba con las tripas encima. Y hoy lunes, hermano, también. Ay, hermano, ¿eso qué? Eso no significa nada. Delante de Dios dice que nuestra propia justicia, lo que querramos hacer, son como trapos de inmundicia. A veces queremos, hermano, y aquí es donde vengo a hablarle también en cuanto a división. A veces nos creemos más santos que alguien más santos que aquel, no. Para mí que aquel hermano no ayunó. Para mí que aquel hermano no se santificó. Bueno, ¿y a ti qué? Dice la Biblia que tú te preocupes, yo me preocupe por mí mismo. Pero ¿qué pasa, hermano? Tenemos la responsabilidad de aclarar estos asuntos, estos temas, para que no haya esa división ahora espiritual. Porque si usted no se santifica, si usted no ayuna delante de Dios, si usted no, aleluya, se santifica por la palabra, entonces, ¿qué cristianismo llevamos? ¿Verdad que sí? Pero vuelvo y lo repito, por eso se toma indignamente la cena del Señor, porque muchos no lo creen o no lo piensan así, no lo toman en cuenta eso. Y lo mayor importante, como digo, el primer paso es entender que no éramos dignos, ni de estar aquí, mis hermanos, ni de estar aquí. Mire a su hermano que tiene a su lado, solamente está aquí por la pura gracia y la misericordia de Dios. No porque fue muy bueno, porque hizo obras buenas, obras justas. No, hermano, es por la sangre de Cristo, es por el sacrificio de Cristo. Y ese es lo principal para entenderlo, hermano, al participar de la cena del Señor. No hacerlo indignamente, no venir con el pecho erguido, ¿cómo se dice? Los ojos altivos. Vale más que no pase ese, estoy hablando de aquel. Porque si pasa, ¿por qué? Porque a veces nos creemos nosotros mismos más que alguien. Siendo que la Biblia siempre nos dice, la palabra en Romanos nos dice, hermano, que nadie, aleluya, se considere más alto, no tenga más alto concepto de sí. Solamente el que debe uno de tener que debe ser humilde. Señor, yo no valgo nada. Señor, aquí estoy porque reconozco que, aleluya, si no ha sido por tu sangre preciosa, yo no estuviera aquí. Si no fuera sido por el sacrificio y que los judíos en cierta manera rechazaran al maestro, nosotros no estuviéramos aquí. Estuviéramos condenados eternamente. Nacer, morir, nacer, crecer, reproducirse y morir. Ese es aleluya, así y morir eternamente. Pero ahora en Cristo dice la palabra del Señor, hermano, que tenemos la promesa de la vida eterna. ¿Amén? Y ese es el punto principal a entender, hermano, que nadie era digno solamente por la sangre de Cristo. Entonces, participar de la cena del Señor no es para gente perfecta. Aleluya. Claro que no.
ni es para gente buena. ¿Qué tan bien nos pudiéramos ver? Le pregunté, muchacho, ¿y tú qué tan bueno eres? Y le pregunto a usted, ¿qué tan bueno es usted? Dígame, ¿qué tan bueno es usted? Esta risa nerviosa ya nos dice todo, ¿verdad? ¿Ver? Y también aquel muchacho se agarró a reír. Y dijo, ¿ves? Nadie es bueno, solamente bueno Dios. Pero cuando nos humillamos y reconocemos, hermano, que el sacrificio de Cristo basta para hacernos salvos, ahora entendemos y comprendemos, hermano, que la sangre de Cristo tiene valor. Ese sacrificio, esa muerte en la cruz no fue en vano. Entonces, hermano, aquí es donde se hacen las divisiones también, porque muchos se excluyen. Como veíamos que en esta iglesia, hermano, hacía sus divisiones. Y cuando habla de Pablo de divisiones, a pesar de que estaba hablando del aspecto humano, también espiritual, porque en aquel tiempo, hermano, aleluya, llegaba la gente con sus comidas. Qué curioso, ¿verdad? Aleluya. Llegaba cada quien con su guisado y con sus comidas, sus manjares. Amén. Y había como todo, ¿verdad? Amén. Llegaba alguien con un platito de frijoles con huevo. Ay, qué rico. Tortillas de harina, un queso a un lado, con guacamole, ¿verdad? Pero aquel llevaba steak, aquel llevaba manjar, ¿ah? Y dice que había divisiones porque no se esperaban, dice. Cada quien se atragantaba y tomaban y se atragantaban y comían y bebían, hablando en el aspecto humano, aspecto físico. No eran razonables con aquel que no tenía, o tal vez alguien lo llevaba para que no tenía que llevar a ofrecer. Entonces el apóstol tiene que hacer un alto. Aunque no me lo creen, me voy a decir como cara de incertidumbre, ahí está la Biblia. Así era la iglesia. Así era la iglesia. Amén, gloria a Dios, aquí no. Aquí si usted tiene hambre, usted come en su casa, ¿verdad? O si no, pues nos esperamos hasta que salgamos. Pero ya sabemos que lo está esperando una de harina. ¿Qué más? A ver, un huevito refrito, ¿no? Qué rico. Entonces, vemos, hermano, que la palabra dice, ese es un punto importante a considerar, las divisiones, hermano. Obviamente, también la palabra nos dice, hermano, que nos soportemos unos a otros. Claro que sí. Pero por eso, cuando nos soportamos es porque tú no quieres tener esa división con tu hermano. Tú no quieres creerte mejor o mayor que tu hermano. Tú y yo no queremos creernos, aleluya, más espirituales que nadie, ¿no? Pero también la palabra nos exhorta, hermano, a comportarnos de una manera correcta. En la iglesia de Corinto es lo mismo de hoy, hermano. Había divisiones, como dice aquí, que cada quien se adelantaba a hartarse. Vemos el verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Miren qué terrible. No lo estoy inventando yo, está en la palabra que así era esta iglesia. A ver, ahora, hablando espiritualmente, hermano, aleluya, usted no se tiene que adelantar. Yo no tengo que adelantar porque la cena no es nuestra, la cena es del Señor. Hablando del aspecto del pan, hablando del aspecto espiritual, hermano, aleluya, todos venimos a sentarnos a comer, a disfrutar, todos de un manjar. Pero nadie dice, porque a veces caemos en el error, yo creo así, y yo esta porción yo la interpreto así, y es que así debe de ser. Y usted está mal porque si usted no cree como yo, esas son divisiones. Cuando en realidad la palabra, aleluya, se interpreta, no es de interpretación privada, siempre el Espíritu Santo la interpreta por sí sola. Amén. Aunque hay ciertas, no discrepancias, como la palabra, hay cierta, aleluya, vamos a decir, interpretaciones o creencias de un modo o de otro, pero eso no repercute, hermano, ni que cambiemos la doctrina. No, o sea, no afecta nuestra salvación. Muchas veces, aleluya, alguien predica la palabra y nos exhorta y nos dice, ¿sabes qué, hermano? Aleluya, esto, y usted dice, no, pero es que yo no lo creo así. Y no es de que no lo crea así o no lo vea así, pero usted lo ve, vamos a decir, en un aspecto, pero eso no repercute en tu salvación. El peligro está cuando dice, no, así no es. Y yo digo, porque no crees como yo. Ahí está el peligro. Eso es causar división. Incluso, si usted está mal o yo estoy mal, nos podemos corregir unos a otros. Y esto es bueno.
Eso sí, suma importancia. Pero el problema a veces está, hermano, que no, a mí nadie me corrige. Yo hago lo que yo quiera. No, hermano, ahí estamos de mal. Esas divisiones han hecho mucho daño a la iglesia. Porque el participar de la cena del Señor, dice acá, debemos tener unidad, hermano. ¿Sabe lo que significa la cena del Señor? ¿O sabe qué significa humanamente, familiarmente, qué significa sentarse a la mesa y cenar? ¿Cómo lo ve usted? Estoy hablando de una familia cristiana, porque si vamos al mundo y nos sentamos en un restaurante, usted sabe que todos con su celular, todos perdidos, no hay plática, pero nosotros como cristianos al menos nos sentamos en la mesa y es aquel a platicar, ¿verdad? Eso se llama comunión. Entonces la cena del Señor representa comunión. Venga, pásale, hermano, a la comunión, que es la cena del Señor. Entonces todos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en creer lo mismo, pasamos, hermano, humildemente delante de Dios, no porque lo merezcamos, lo vuelvo a repetir, sino porque no somos dignos, sino por la misericordia y gracia de Dios que nos permite participar de eso. Y lo hacemos contentos y felices, hermano, amén, y seguimos adelante. ¿Cuánto alaban al Señor? Esta iglesia había tomado la costumbre de mezclar las cosas. Pensaban ellos que al partir el pan o llevar de comer a la iglesia era la comunión y todos desparramados, cada quien en su grupito, cada quien comiéndose los tamales. Y luego llegaba un hermano, ¿qué tiene ahí? Nada. Es que vi que la hermana le dijo, sí, pero ya no hay. Y esto que nos da risa, hermano, a nosotros nos pasó, no creía que no. Lo vimos así claramente. No, pero es que dicen que no, ya no hay, ya se acabaron. Y nada, aquí hermanito tiene escondido ahí todavía. Entonces, bueno, pues, y estoy hablando de una cena de Navidad. Porque el participar de cenas de religión ahorita significa comunión. La palabra comunión viene del griego, hermano, koinonia, que significa participación conjunta, asociación íntima y unión compartida. Qué bonito, la comunión. Es que usted venga, hermano, y participe del pan, aleluya, y si va usted a pasar a tomar su pedacito de pan, en esa comunión usted le da la oportunidad primero a alguien, no se adelante usted, no, yo primero, yo aquí soy más espiritual. No, ese debería estar afuera sin participar de la cena. A ver, no, porque entendemos, hermano, que no merecemos esta oportunidad, pero Cristo nos da esta bendita oportunidad. Entonces, si en tu corazón, hermano, tienes esa división contra tu hermano, debemos tener cuidado. Que Dios nos da la oportunidad, aún si tú tienes un rencor, si tienes aleluya, algo contra tu hermano, aún tenemos oportunidad. No por eso deje de participar de la cena. No por eso dejemos de participar de la cena. Hay gente que no le importa, hay gente que deja de participar por cualquier cosa, hermano. Mire, yo te voy a ir un poquito más a fondo, pero le voy a decir algo, hermano. Si dejamos de participar de la cena del Señor, es porque hay pecado. Y no tenemos salvación. Así se lo digo. Porque ahorita vamos a ver con la Escritura. Pero hay gente, por decir, nos da oportunidad al Señor, hermano. Aún si usted sabe que lo que sea, tiene Dios da oportunidad, hermano, para que usted, porque se anuncie. Y sabemos, hermano. A ver, tenemos tiempo para, aleluya, pedirle perdón al Señor y enmendar ese error y no dejar de participar de lo sagrado que Dios ha establecido. Porque no lo estableció el hombre, fue Dios. Jesucristo lo estableció como mandamiento. Entonces, hermano, vemos que si en tu corazón hay cierta división contra tu hermano, debemos tener mucho cuidado. Porque cuando hay división, hermano, ahora, sí, claro, va a haber división tal vez con los demás, con el evangelio, con doctrina. A ver, y eso Dios lo va a sacar. Eso Dios lo va a sacar. Es que yo no creo así. Es que yo no sé por no. Eso Dios lo va a sacar. Ya los ha sacado. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Por qué? Porque es división, pero por el evangelio, por la doctrina. Porque no hay la sana doctrina. Vuelvo y lo repito, muchas iglesias, cualquiera, inconverso, no converso,
convertidos y no convertidos participan, pasan acá, y no les preguntan, simplemente pasan y le dan y tómala y póngala. Y hermano, hay iglesias un poco más, vamos a decir, más ordenadas en esta área, y lo he notado que en un lugar, hermano, ya sea por disciplina o algo, hermano, los ponen en un lugar para que no participen de la cena. Y ya dicen, si al hermano lo ven sentado en aquel lugar, es porque está en disciplina. Pero aún así, están allí. Quieren, hermano, restaurar su vida, su alma. ¿Ah? ¿Sí me explico? Pero bueno, no, aquí no, o sea, no tenemos todavía ese orden, probablemente, o no sé si Dios lo permite o no, pero qué bonito, hermano, que no por cualquier cosa dejáramos de participar de la cena del Señor, sino que luchemos por nuestra vida espiritual para agradarnos, no al hermano, a la hermana, para que no diga nada, que se callen, que no estén insistiendo, no, porque eso es tomar indignamente cuando hay pecado. Número 2, quiero que vaya conmigo al verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Tomar indignamente es, hermano, cuando tomamos la cena del Señor sin estar de acuerdo con su significado verdadero. Entonces, porque es un pedito de pan y jugo, a ver qué sabe. Muchas veces, vuelvo, repito, generalmente en muchas iglesias no dan a entender o no explican, hermano, la importancia de participar de la cena del Señor. Y lo hacen, hermano, en un aspecto sin conocimiento, sin entendimiento. Si le preguntaran a usted en la calle, ¿para ti qué significa participar de la cena del Señor? ¿Usted qué diría? ¿Qué diríamos? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Pues no sé, ahí en la pega iba nomás me dicen que pasé mi comando. No, claro que no, tenemos el entendimiento. Bueno, eso representa lo que Cristo estableció como mandamiento, que le recordáramos su muerte y su resurrección. Y ya empieza a abrirse la puerta, hermano, para que diga, porque Cristo, hermano, estando en el cielo, en su trono de gloria, dejó todo, hermano, para venir y padecer una muerte que no merecía. Pero en su sacrificio Él nos trajo salvación. Así como en aquel momento cuando Adán y Eva dice, tenían que morir ellos. ¿Qué culpa tenía aquel animalito? Pero fue muerto y derramada esa sangre para que puedan hacer de Dios esas túnicas. A ver, y de ahí para allá vemos el mandamiento del Señor, hermano, que era un cordero por la mañana y un cordero por la tarde. ¿Se acuerdan? Las ofrendas. ¿Por qué? Porque el hombre en sí, hermano, es pecador y necesita la redención. Por eso llegó Cristo. Dijo, ya no más sacrificios, ya no más animales, ahora es Cristo. Por eso dice en un salmo, me preparaste cuerpo, aleluya, hablando del Señor Jesús, y vino a este mundo. Entonces, ese es el significado para nosotros. Ese es el entendimiento de comprender, hermano, qué es la cena del Señor. Pero muchos no saben. Bueno, lo repito, la religión católica así enseña, para ellos, porque es un mandamiento, lo hacen, pero no saben qué están haciendo. Si no, no lo hicieran. Si supieran, no lo hicieran. Pero bueno, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que Cristo murió en la cruz, fue inmolado, según Isaías 53:5, pero resucitó. ¿Amén? ¿Cuántos creemos que Cristo resucitó? Él está sentado a la diestra del Padre. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero igual también hay gente que no cree, o duda de la salvación, o duda del sacrificio de Cristo, y aún así participa. Eso es pecar contra el cuerpo de Cristo y contra la sangre de Cristo. Porque muchas veces no creen, aleluya, no lo entienden, no lo disciernen, y van y lo hacen, hermano, solo por costumbre. Por eso uno entiende cuando hay gente nueva, cuando hay gente que no es salva, pues uno tiene que decirle, ¿sabe qué? Usted no puede. Así como palabras claras, usted no puede. ¿Verdad? Es porque sabemos que no pueden acarrearse juicio. Aleluya. Por eso digo que hay gente que no cree igual que usted y hace pecar contra el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Pero le damos gloria a Dios, hermano. Aquí todos entendemos esto, ¿verdad? A ver, todos sabemos por qué lo hacemos. ¿Cuántos dicen amén?
Aleluya, bendito sea el Señor. Y el que no dijo amén, pues piénselo bien. Pero yo creo que sí sabemos. Tan claro es la palabra del Señor que nos exhorta, hermano, nos dice que, aleluya, que Cristo, Él cuando dijo su mandamiento, dijo, hacer esto en memoria de mí. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. El pacto nuevo en mi sangre que por vosotros es derramado. Hacer esto en memoria de mí. A ver, aleluya. Entonces vemos, hermano, que si lo tomamos indignamente, hermano, es cuando hay pecado. Pero cuando también miras a tu hermano con desprecio, porque tú te crees más santo que él, eso también es tomar indignamente la cena del Señor. El primer punto es recuperar o reconocer que somos pecadores. Mire, aquí es donde vamos a decir, hermanos, se basa, hermano, el entendimiento de la cena del Señor. En primer lugar, reconocer que somos pecadores, que no podemos hacer nada por nuestros propios méritos, pero para eso apareció Cristo Jesús, para salvarnos, sabiendo nuestra condición, sabiendo nuestro estado de muerte y de condenación, Él se dio a sí mismo por nosotros. Dice la preciosa palabra del Señor, hermano, que, aleluya, más Dios muestra su amor para con nosotros. Dice, en que siendo aún pecadores. Él no esperó, dijo, bueno, si hay 100 o 20,000 que no pequen, voy a ir. No, porque Él sabía, hermano, que no había nadie justo. El apóstol mismo lo dice, y lo dice la palabra, porque no hay justo ni aún uno. Miren, hermanos, qué maravilloso es Dios que nos ha perdonado. Entonces, el humillarnos delante de Dios, reconocer que somos pecadores y le imploramos su perdón, le imploramos su redención, hermano. Aleluya, eso nos hace tomar la cena no indignamente, sino saber lo que estamos haciendo. Porque también puede llegarse a un extremo en pensar, como digo, yo soy más santo. Usted no puede porque yo soy más santo. No, aquí es personal y es aleluya, una responsabilidad de consagrarnos cada quien. Por eso, hermano, usted y yo debemos arrepentirnos todo el tiempo. No debemos esconder nuestros pecados, sino debemos confesarlo. Dice la palabra del Señor que el que confesare, aleluya, y se aparta, alcanzará misericordia, ¿verdad? Pero si no confesamos el pecado, entonces vamos a pasar el pecado, a tomar la cena del Señor, y eso es tomar la indignamente. Yo no estoy hablando, hermano, de ser perfecto, de estar limpios, no, estoy hablando de un pecado que no hemos dicho, que no hemos confesado. ¿Ve? No, pues es que este día pequé, vamos a decir tan sencillo, me enojé, dije malas palabras, maldecí. Bueno, se tiene que arrepentir. Nos tenemos que arrepentir. ¿Cuándo? Cuando pasa la cena me arrepiento, no, antes de participar de la cena. Y aquel que usted ofendió, usted tiene la responsabilidad, la obligación de ir a pedir perdón. Porque a veces somos medio raros, ¿verdad? Ofendemos a los demás y fin que era impío, fin que era pecadora, fin que era mi vecino, cuando no, en realidad Dios nos dice, hermano, que tenemos que tener mucho cuidado. Son reglas establecidas por el Espíritu Santo para nuestra alma, para nuestro bien. ¿Sí me explico? Y por eso entender esto es bien importante. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tomamos la cena es porque reconocemos que solo su sacrificio nos puede salvar. Al participar de la cena es reconocer que solamente por medio de Jesucristo y su sacrificio y su sangre nos da salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque no es por nuestras obras. No es porque yo diga, qué bien me porté hoy, fui allá, hice esto, hice lo otro. No, aquí reconocemos que el único que es digno es Cristo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Número 3. Tomar indignamente también es no discernir. Vaya conmigo al verso 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Saber discernir es distinguir lo que estamos haciendo, es examinar, aleluya, muy bien antes de participar de algo. En otras palabras, al participar de la cena del Señor es saber que es algo bueno, que es algo correcto, es un mandamiento,
es algo perfecto y es que debemos obedecerlo. ¿Sí me entienden? Porque es algo bueno, es algo correcto y algo establecido por Dios como mandamiento para la iglesia, y lo que debemos hacer es obedecer. Aquí no tenemos que estar echando la culpa a nadie. Aquí si usted no participa, si yo no participo, es culpa mía, de uno mismo, porque Dios nos invita a todos a que participemos. Pero dice la palabra del Señor que tenemos que discernir lo que estamos haciendo, examinar lo que estamos haciendo, que es correcto, que es justo, que es santo. Y lo que Dios demanda a cada uno de nosotros es obediencia. Por eso, cuando usted o yo no participamos, hermano, ¿sabe qué estamos haciendo? Le damos la espalda a Dios, le damos la espalda al sacrificio de Cristo, le damos la espalda a su salvación, negamos su salvación, negamos el sacrificio. ¿Y por qué, hermano? A veces solamente es por cualquier cosa, hermano. A veces es porque me enojé con mi vecino, pero no fuimos a remediar el punto, el asunto. No sé, a veces nos vamos al extremo en esa área también. Nos vamos muy al extremo. No voy a participar, no voy a pasar porque le pegué a mi esposa. Y hasta colorada se puso. Es que le pegué, por eso no voy a participar. Pero ¿qué me va a impedir, hermano? Primero, es pecado. Eso es algo aberrante delante de Dios. Pero hermano, no debía haberlo hecho. Pero si nos humillamos y le pido perdón y ya, ahora pégame tú. Va a estar igual. Pero tiene otra manera se remedia. A ver, si de verdad lo queremos remediar, si de verdad queremos humillarnos, pero a veces no, el orgullo no gana. No, yo se lo merecía. Merecía que yo le diera un pellizcón. Ay, es que la perdona no se quiera. Cuando en realidad, hermano, y estoy hablando de un acto espiritual que con algo, un acto carnal que el enemigo usó para desviarnos, ya, le damos la espalda al sacrificio de Cristo. No obedecemos, somos rebeldes y estamos en pecado. Eso sí es pecado. Al menos que no participes porque no te quieres humillar, pero también porque eres idólatra, perverso, adúltero, fornicario, mentiroso, borracho, truán, de todos los pecados que existen. Entonces, hermano, aquí ya no va a haber remedio más que volverte a bautizar. Pero con agua hirviendo, ¿verdad? ¿Cuánto alaban al Señor? No, es que hay que ser conscientes, hermano, de lo que Dios nos demanda. Ahora, es su relación con Dios, es mi relación. Respetamos unos a otros, tenemos que respetar. Pero yo le estoy diciendo en base a la palabra. Yo no estoy diciendo lo de mí y decir, incluso se lo estoy aclarando para no decir, no me lo entienda que lo estoy diciendo, aunque esté en pecado, pase. No. La Biblia nos dice que tenemos que discernir. Y si yo estoy discerniendo que estoy en pecado, me abstengo, usted y yo, quién sabe, pero eso no representa, hermano, que haya ya salvación. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que delante de Dios estamos pecando y no nos queremos arrepentir. No queremos enmendar ese error. No queremos, aleluya, arreglar las cosas. Y eso es un peligro. Porque ¿qué tal si nos llaman a cuentas? ¿Qué pasará? Yo lo estoy diciendo cuando hay un extremo. En realidad, justifique. ¿Por qué no? Como le digo, hay iglesias que los ponen en un lugar especial. Porque están disciplinados. Porque están, y el pastor tomó la determinación de que no participen en la cena del Señor. Y los ponen así. No es que los exhiban, pero hermano, ahí están ellos. Como que los hermanos están, vamos a ir aguantando y se han arrepentido, vamos a decir así. Ya el pastor determina, ¿verdad? Vamos a decir que Dios le pone al pastor lo que haga eso. Amén, hermano. Pero no, esto es algo que, aleluya, tiene que nacer en nuestro corazón el deseo de cada fin de mes participar. Y como le digo, termina este mes, viene otro, hermano, y es más lucha, claro, es más lucha, más guerra, más dificultades, más tentación, todo hay en el mundo que nos va a querer agobiar, pero ahí donde nosotros vamos a tener que mantener firmes y constantes para seguir adelante en el camino del Señor. Y qué maravilloso es, hermano, cuando, aleluya, reconocemos que hemos pecado, nos arrepentimos, hermano, pero que eso no nos detenga, sino, Señor, aleluya, ayúdame a no caer, ayúdame a no fallarte,
Ayúdame, y eso es la ayuda del Espíritu Santo, hermano, maravillosa, que viene, nos exhorta, nos alienta, nos ayuda a seguir adelante. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Aleluya. También, si yo le dijera, ¿sabe qué, hermano? Viene la cena una semana antes, santifíquese. Eso no es bíblico. Dice la Biblia que nuestra santificación debe ser día a día. A ver, que ayer fallé en una mentira que eché, bueno, este día voy a forzar por noche a la misma mentira. ¿Sí? Eso es santificación día a día, día a día. Pero también, hermano, yo voy a terminar, y es estar conscientes de lo que estamos haciendo para no ser enjuiciados por Dios. Miren lo que dice el verso número 30. Por lo cual dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué significa esto? Que cuando no hay ese conocimiento, hermano, pleno, vamos a decir, o vamos a decir un conocimiento, ¿verdad?, claro de lo que estamos haciendo, podemos hacerlo sin discernir, hermano, bien, y por eso vienen enfermedades. Pero esos son juicios de Dios. Por eso viene muerte, porque dice muchos ya duermen. Habla de que muchos ya murieron en esa área. Ahora, es bien importante examinarnos, por eso dice, así que examínense cada uno. Y ese es otro error a veces que tenemos, hermano, porque queremos examinar a los demás. ¿Cuánto le pasa eso? Nomás a mí. ¿Cuánto le pasa querer examinar a los demás? ¿Cómo llegó? ¿Cómo anda? ¿Cómo habla? No, dice que examínese a uno mismo. Y esto a veces nos cuesta, porque a veces incluso hasta pararnos frente al espejo, hermano, para mirarnos nos cuesta. Estamos a lo que voy de que, aleluya, no nos queremos ver no nos queremos ver ningún defecto. Esa es la verdad. Sí, a veces no queremos ver ningún defecto, pero sí estamos viendo siempre los defectos de los demás. Siempre estamos observando, siempre nos gana la tentación por mirar. ¿Cuántos tienen Facebook aquí? Levanten la mano los que tienen Facebook. Ya ven, ahí está. A ver qué hay. No se crea. Pero a veces, hermano, vemos vemos alguien que anda un poco, ya, hermano, se nos metió a la mente. Ya. Pero cuando Dios nos dice, examinémonos nosotros mismos. Fíjense lo que dice el verso número 31. Sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Esto es, hermano, bien importante. Esto es un punto muy importante para no tomar la cena del Señor dignamente. Esto es de suma importancia. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo está mi vida espiritual delante del Señor? Yo no le estoy diciendo que se compare con nadie. Eso es lo que quiero decir, que no se compare con nadie. Usted mismo. Tampoco le estoy diciendo que tiene que tener un cierto grado de espiritualidad. No. Usted mismo, en su corazón, en su conciencia, hermano, que haya ese discernimiento y poder participar de la cena del Señor. Porque ¿de qué sirve, hermano? ¿De qué sirve participar si vamos a tomar juicio? ¿De qué sirve que yo participe y yo voy a pasar a la gente para que no digan? ¿De qué sirve quedar bien con los demás si delante de ellos estamos quedando mal? ¿Sí me explico? Pero qué maravilloso es que cuando Cristo nos llama, nos dice, ¿sabes qué? Tú eres mi hijo, te quiero salvar, te voy a salvar, porque dice que fuimos hallados por Él. Y bendito el valor que Dios, que Jehová traje para sí. Ustedes son bendecidos, hermano. Porque usted está en la iglesia, no porque usted, aleluya, quiso y vamos a decir así, tuvo todo el tiempo y todo bueno para llegar. No, tuvo pruebas, pero Dios lo trajo. El Espíritu Santo lo llamó. Y eso es lo importante, hermano. Le digo algo, si Dios no nos tomara en cuenta a usted a mí, si Dios no nos tomara en cuenta a usted a mí, Dios lo deja ahí, como ha dejado a muchos. Como muchos ya están olvidados, muchos están desechados, muchos están desamparados por Dios, hermano. Vivir una vida vacía, vivir una vida, hermano, triste, una vida, hermano, de conflicto, porque Dios no está en el corazón.
Dios ya no está ahí. Pero qué maravilloso. Entonces, hermano, imagina que le inviten a cenar. ¿A cuánto le gusta cenar? Levanta una mano. De veras. No estoy hablando que cuántos están enfermos ni nada, no. O que cuántos tienen gastritis, no, que les gusta cenar. Ah, y le dijera, ¿sabes qué, hermano? Los invito a cenar ahorita afuera. Siéntese, vamos a cenar. Y usted de repente que traiga usted bastante hambre. Se esté muriendo de hambre, pero que diga, no quiero. Así. Y yo lo invité. Bueno, pero si yo fuera usted fuera yo, ¿qué quisiera? ¿Ah? Quisiera que yo le menospreciara. Quisiera usted. Siendo que yo lo invité, siendo que aleluya, usted aceptó y está ahí en la mesa y luego de repente, no quiero. Ah, ¿quiere que le diga? O ya se imaginó. Bueno, pues te estoy invitando, come, hártate, lo voy a sacar acá, amigo. Hártate, ¿no? Bueno, pues dé lugar a alguien más, haga así. Como humanamente te voy a hablar. Y qué bonito es que nos invitan a cenar y nos sirvan y comer con deleite. Así se disfruta la comunión. Pero se imagina que Dios nos habla a su mesa. Dios nos llama a su mesa, como ahorita, a participar de su mesa, de su cena. Algo que Él no ha preparado. Yo no lo preparé. Lo preparó el Señor. Él preparó todo. Ahora, quiero decirle que la Pascua es diferente, no es la misma. La cena del Señor y la Pascua no, se van juntas y en el pueblo judío se celebraba, pero cuando el Señor dice, y terminando de cenar, dice que partió el pan. O sea, está hablando de otra cena, ¿no? Pero eso no vamos a meter ahorita en eso. Está hablando de la Pascua. Pero Él preparó todo. Él preparó el pan, Él lo partió, Él lo dio a sus discípulos, Él tomó la copa y le dio a beber. No dijo, ¿sabes qué, Pedro? Usted se va a encargar de llevar la copa, usted, Juan, reparte el pan. No, Él mismo. Por eso cuando Él le dice, ¿saben lo que he hecho? Esto es mi cuerpo, que por vosotros, o sea, con aquella, hermano, ternura, con aquella preocupación, pero también con aquel gozo. Decir, ahora sí se va a cumplir a lo que he venido. Este cuerpo, este pan representa mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y imagínense que ese Señor que nos invita, hermano, y usted negando, yo negándome. Por cualquier cosa, vuelvo a decir, a veces por cualquier cosa insignificante que no fue un adulterio, no fue una fornicación, no matamos a alguien. Simplemente porque el niño me sacó de mis casillas y grité. A veces por esas tonteras, perdónme la expresión, dejamos al Señor y su mesa. Cuando eso es a veces sencillo remediarlo, pero a veces el orgullo, la arrogancia en el corazón nos impide el humillarnos. Pero qué maravilloso es que Dios nos invite y nos diga, ven a participar de mi cena, que este es mi cuerpo que por ti partido. Y lo dice, hacer esto en memoria de mí. Dios mío. A ver. Claro, usted no va a venir corriendo y gritando, nos compone el corazón. Tenemos que venir humillados, hermano, a participar de la cena. También. Aunque es gozo, es alegría y regocijo que el mismo Señor Jesucristo nos está impartiendo, porque Él lo dejó establecido, pero también con todo el respeto, con toda, aleluya, como se dice, hermano, con todo el respeto y sabiendo lo que estamos haciendo, darle gracias a Dios, que se compuja nuestro corazón. ¿Por qué? Porque sabemos, hermano, que lo que estamos haciendo, aleluya, es recordar el sacrificio de Cristo. Ahora, aunque todo el tiempo tenemos que recordar, todos los días debemos dar gracias a Dios. Que Señor, gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias por la sangre de Cristo. Gracias por perdonarme. Gracias por salvarme. Que ese día de mí no estuviera aquí vivo, pero tal vez en el infierno ya muerto, pero es por tu gracia y tu misericordia. Gracias. Siempre damos gracias. Pero como iglesia, la comunión es bien importante. Y eso Dios lo respalda. Imagínense que es un maestro que te está poniendo una palomita. No, yo, el Señor, imagínense. ¿Por qué, hermano? Porque lo hacemos con gozo y con un corazón agradecido.
¿Cuántos agradecidos hay aquí? ¿Cuántos agradecidos hay? ¿Por qué? Porque sabemos, hermano, que el sacrificio de Cristo ha suplido nuestra necesidad de salvación. Por eso el canto que cantamos, supongamos que en el cielo no encontrara Dios un ser que quisiera pagar el precio del sublime sacrificio que comprara vida eterna para mí. El escritor dice, si no fuera por el monte del Calvario, si no fuera por esa cruenta cruz, si no fuera por la sangre de mi Cristo, mi alma siempre viviría en perdición. No está hablando de una presión humana, de una presión eterna, de una condenación en el mismo infierno. Pero qué maravilloso es Dios, que ha provisto, hermano, su salvación para ti y para mí. ¿Cuánto le damos gloria? ¿Cuánto le damos honra? ¿Cuánto le damos alabanza? Al que vive para ser de los siglos. Ahora, venir a tomar la cena del Señor no es por hambre física, porque el apóstol aquí le reclama y dice, no, si tienen hambre, coman en su casa. No, es por hambre espiritual. Y mire, hermano, yo vivo de testimonios que cuando se participa en la cena del Señor ocurren estos milagros. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque estamos haciendo obediencia. Hay bendición. Hay, aleluya, esa fortaleza del cielo. Sí, claro que sí, hermano. Claro que sí, porque sabemos, hermano, aleluya, que la sangre de Cristo que se derramó en ese madero, ahora, aleluya, a nosotros es de vital importancia, es de vida para nosotros. El hambre espiritual, porque participar de este acto sagrado no lo hacemos para llenar el estómago, sino para llenar el espíritu. Termina el apóstol diciendo, verso 33, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, espérense unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa. Ya está poniendo la base. Vamos a decir cómo debe ser. Para que no os reunáis para juicio. Y no dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Vamos a participar de la cena del Señor. Espere. Espere a su hermano que llegue. No se adelante a agarrar la copa de la mesa, la copa y el pan de la mesa, como diciendo, yo soy el primero aquí, ¿no? Para que vean que vengo bien preparado. No, aquí somos humildes y nos esperamos unos a otros. A ver, y qué maravilloso es que todos los que no se han bautizado, ahora, ¿quién ya bíblicamente también, pero también regularmente y entendiendo espiritualmente, quienes participan de la cena del Señor? Obviamente quieren la salvación o quieren el arrepentimiento, una entrega a Cristo, a ver, un arrepentimiento y dejar el mundo de pecado. Dos, estar bautizado bajo las aguas, que es el segundo mandamiento espiritual. Y tercero, estar en una iglesia, aleluya, estar creciendo, estar doctrinándose en una iglesia, eso es de suma importancia, ¿sí? Porque no se puede comer o tomar de dos, tres fuentes. Tiene que haber una fuente, tiene que haber una enseñanza, tiene que haber una doctrina. Y no lo digo yo, pero lo dice la palabra, y es un orden muy especial. ¿Para qué? Para que todos, aleluya, lo hagamos de una manera más correcta que se pueda. ¿Amén? Y así, hermanos, aleluya, participar de la cena del Señor, que nos dé alegría y gozo. Quiero invitar aquí adelante, pasen los hermanitos que van a participar de la cena del Señor. Aleluya.